Hola, bienvenidos a esta tercera parte del tema convección natural, continuando con nuestro curso de transferencia de calor. En esta clase nos ocuparemos del tema recintos cerrados. Recintos cerrados rectangulares, horizontales, inclinados, verticales. Veremos un ejemplo de aplicación y también hablaremos de cilindros concéntricos y esferas concéntricas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva mucho esta clase. Convección natural en recintos cerrados, una de las aplicaciones más interesantes de la convección natural. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, si queremos aislar una habitación, que el calor no pase tan fácilmente. Entonces en las ventanas colocamos dos capas de vidrio paralelas, de manera que entre las dos haya aire encerrado. El aire nos sirve de aislante, no deja pasar tan fácilmente el calor. También lo podemos encontrar entre la cubierta de vidrio y la placa absorbedora de los colectores solares, y podemos ver configuraciones en que el recinto está vertical, está horizontal o está inclinado. Aquí vemos recintos horizontales y verticales para ver un poco cómo funciona esto. En este primer recinto vertical tenemos un fluido encerrado, puede ser el aire que queda encerrado entre las dos placas de vidrio, una superficie caliente y una superficie fría. Naturalmente va a haber un flujo de calor de la superficie caliente a la superficie fría. Estas líneas, estas flechas, indican cómo es el movimiento del fluido. El fluido que está más cerca a la superficie caliente, como lo hemos visto en las clases pasadas, se expande debido al calentamiento. Esto hace que tenga menos densidad y empiece a flotar, se vaya para arriba. Cuando llega a la parte superior no puede escapar, entonces hace este cambio de dirección, sigue este recorrido y llega a la superficie fría, en donde, debido al enfriamiento, se contrae, aumenta su densidad, se vuelve más pesado y por lo tanto empieza a caer. Luego llega a la parte inferior, vuelve a hacer el cambio de dirección y de nuevo a la superficie caliente, donde se repite el ciclo. De nuevo se calienta, sube y forma este recorrido que estamos viendo en estas flechas. El perfil de velocidades es más o menos como este que vemos aquí, en azul un poco más oscuro. Cuando tenemos recintos horizontales y la superficie caliente es la superficie superior y la fría la inferior, no vamos a tener movimiento de fluido, porque el fluido que está arriba, que está en contacto con la superficie superior, es el que se expande e intenta subir, pero ya está arriba, no puede subir más. Lo mismo con el fluido que está abajo, se contrae, tiende a caer, pero ya está abajo. Por lo tanto, aquí no vamos a tener movimiento de fluido. Caso contrario, cuando tenemos la superficie fría arriba y la superficie caliente abajo, ahí sí va a haber movimiento de fluido, porque el fluido que está abajo se expande nuevamente, tiende a subir y empieza a dirigirse a la superficie fría. Ya cuando llega a la parte superior, que está más frío, se contrae y vuelve a caer, formando estas corrientes que vemos aquí, representadas por estas flechas celestes. En el caso en que tenemos un recinto horizontal en que la superficie caliente está arriba y no hay movimiento, no vamos a ver convección. Recordemos que la convección es la mezcla de conducción y movimiento de fluido. Aquí no hay movimiento de fluido, entonces vamos a tener conducción pura. El primero, los mecanismos de transferencia de calor que estudiamos en el curso. En el otro caso, cuando sí hay movimiento, cuando la superficie fría está arriba, vamos a empezar a ver las corrientes de convección, las corrientes de fluido, el movimiento de fluido, cuando el número de Rayleigh supere los 1780. Y cuando ese número supere los 300.000, vamos a tener un flujo turbulento. El fluido va a empezar a moverse desordenadamente con muchos remolinos. Recordemos que en esta parte del curso estamos viendo ecuaciones para calcular el número Nusselt. Con ese número Nusselt despejamos el coeficiente de transferencia de calor H, precisamente por medio de esta ecuación, que es la definición del número Nusselt. Nusselt H por una longitud característica sobre la conductividad térmica, y una vez tengamos ese coeficiente H, lo utilizamos para calcular la tasa de transferencia de calor por medio de la ley de enfriamiento de Newton, que es esta que tenemos aquí, la ecuación que utilizamos siempre en la convección. Tasa de transferencia de calor igual a H por el área superficial por la diferencia de temperaturas.
Pues bien, antes de empezar a ver las ecuaciones de Nusselt que utilizamos en recintos cerrados, vamos a definir lo que es la conductividad térmica efectiva. Resulta que la ley de enfriamiento de Newton se puede escribir de manera que quede parecida a la ley de Fourier, la ecuación de la conducción que vimos al inicio del curso. Recordemos que esa ecuación nos decía que la tasa de transferencia de calor era igual a K por A delta de T sobre L. Pues, si nosotros utilizamos esta definición del número Nusselt en la ley de enfriamiento de Newton, vamos a llegar a esta ecuación que es muy similar a la ley de Fourier. Aquí vemos cómo estamos expresando la ecuación de la convección de forma parecida a la ecuación de la conducción. Nos queda entonces la tasa de transferencia de calor igual a la conductividad térmica por el número Nusselt por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperatura sobre la longitud característica. Entonces, si llamamos al producto K por Nusselt conductividad efectiva, vamos a tener la misma ecuación o una ecuación de la misma forma que la ecuación de Fourier, la ecuación de la conducción, como lo vemos acá. Entonces, como lo mencionamos cuando definimos el número Nusselt, si Nusselt es igual a 1, no vamos a tener movimiento en fluido, vamos a tener conducción pura. Entonces, en ese caso, la fórmula se nos vuelve la misma fórmula de la conducción. Vamos a tener entonces acá conductividad por área delta de T sobre L. Y dependiendo del valor del número Nusselt, vamos a ver en cuánto ha aumentado la transferencia de calor debido al movimiento del fluido, debido a que hay convección. Por ejemplo, si el número Nusselt es 3, la conductividad térmica efectiva va a ser 3 veces la conductividad, 3 veces K. Y vamos a tener un movimiento fluido y una transferencia de calor que es 3 veces más grande que si tuviéramos el caso de la conducción pura. Ahora sí, empecemos a ver las ecuaciones para el número de Nusselt en recintos cerrados. Si tenemos recintos cerrados horizontales, donde la superficie inferior es la caliente, que es cuando hay convección, cuando hay movimiento de fluido, pues podemos utilizar esta ecuación. Recordemos que el movimiento empieza cuando el número Rayleigh es superior a 1708. Si no hay movimiento, simplemente utilizamos la fórmula de la conducción. No estaremos con convección. Entonces, esa es la ecuación que podemos utilizar para calcular el número Nusselt. Depende del número de Rayleigh. Siempre hay que calcularlo primero que todo. Aquí vemos algo importante y es que encima del corchete tenemos un signo más. Ese signo lo que nos indica es que si la cantidad dentro del corchete es negativa, debemos igualarla a 0. No vamos a dejar aquí cantidades negativas. Esta expresión fue diseñada para el aire, fue hecha con experimentos para el aire, pero también funciona bien para datos con líquidos o para casos donde hayan líquidos con números moderados de Prandtl inferiores a 100.000. Y por consiguiente también la podemos utilizar para el agua. En el caso de los recintos inclinados, así como también de los recintos verticales, es importante tener en cuenta la relación entre la altura del recinto, que aquí hemos llamado H, y su espesor, que aquí hemos llamado L. A esa razón se le conoce como proporción dimensional o aspect ratio en inglés. Además, en los recintos inclinados también hay que tener en cuenta el ángulo. Entonces, si tenemos un recinto con una proporción dimensional superior o igual a 12 y un ángulo de inclinación entre 0 y 70, podemos utilizar esta ecuación siempre y cuando el número Rayleigh esté por debajo de 100.000. Aquí de nuevo vemos el signo positivo sobre los corchetes, que significa que si nos llegara una cantidad negativa la volvemos 0. Notemos que si el ángulo es 0, esta ecuación se nos transforma en la anterior ecuación porque vamos a tener un recinto horizontal. En el caso en que la proporción dimensional sea menor a 12 y el ángulo esté entre 0 y un ángulo crítico que podemos encontrar tabulado en las tablas del libro, ya lo podemos encontrar de acuerdo a la proporción dimensional, podemos encontrar su valor.
Podemos utilizar esta otra ecuación. Aquí vemos el número Nusselt cuando θ vale 0, entonces lo calculamos cuando vale 0 y cuando vale 90. Ya veremos cómo. Cuando vale 90 significa que tenemos un recinto vertical y aquí utilizamos el seno de ese ángulo crítico que determinamos de la tabla que acabamos de mencionar. Ahora, si tenemos cualquier valor de proporción dimensional y un ángulo θ inferior al ángulo θ crítico, podemos utilizar alguna de estas dos ecuaciones. Si el ángulo está entre el ángulo crítico y 90, vamos a utilizar esta primera. Primero calculamos el número de Nusselt para cuando θ valga 90, cuando sea vertical, y luego lo multiplicamos por el seno del ángulo de inclinación a la 1/4. Si por otro lado está entre 90 y 180, podemos utilizar esta otra ecuación. Ahora sumamos 1 más seno de θ por la división, la resta entre el número Nusselt cuando θ valga 90 y 1. En los recintos verticales, de nuevo tenemos en cuenta la razón entre h y l. Si está entre 1 y 2, podemos utilizar esta primera ecuación, cualquier valor de Prandtl, pero tenemos que fijarnos que esta relación que vemos acá, que contiene al número Rayleigh y al número Prandtl, sea mayor a 1000. Si está entre 2 y 10, cualquier número de Prandtl y el número Rayleigh menor a 10 a la 10, podemos utilizar esta segunda ecuación que vemos acá. Y si ya tenemos proporciones dimensionales más grandes, podemos utilizar estas ecuaciones. La primera para cuando la relación h sobre l está entre 10 y 40, la segunda cuando está entre 1 y 40. Aquí tenemos otros rangos del número de Prandtl y el número de Rayleigh que tenemos que tener en cuenta. Entonces, como vemos, la cuestión es elegir la ecuación adecuada para las condiciones de nuestro problema. Pero vamos a hacer un ejercicio porque esto lo aprendemos es practicando. Entonces aquí tenemos el enunciado: entre dos láminas paralelas de 2 metros de longitud se encuentra aire encerrado. Si las láminas están separadas 3 centímetros, la lámina inferior está a 355 Kelvin y la superior a 305 Kelvin, vamos a determinar la tasa de transferencia de calor por unidad de área si el sistema tiene una inclinación, primero de 0 grados y segundo de 40 grados. Vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Bien, en esta ocasión tenemos un recinto cerrado que contiene aire. Sabemos que la parte superior está a 305 Kelvin, la parte inferior a 355 Kelvin. Tenemos sus dimensiones y tenemos un ángulo de inclinación que va variando de acuerdo a los dos puntos del ejercicio. Lo que queremos determinar es la tasa de transferencia de calor por unidad de área. Entonces, como tenemos un ejercicio de convección, vamos a seguir el procedimiento que usualmente seguimos en la convección, que es utilizar la ley de enfriamiento de Newton. Esta de aquí, la que siempre hemos utilizado. La tasa de transferencia de calor es igual a h por a por delta de t. Para conocer la h, el coeficiente de transferencia de calor por convección, determinamos el número de Nusselt y para ello, como tenemos un caso de convección natural, vamos a calcular el número de Rayleigh. Para calcular este número necesitamos algunas propiedades, por eso lo primero que hacemos en este ejercicio es dirigirnos a las tablas de propiedades al final del libro de transferencia de calor para determinarlas. En esas tablas aparecen las propiedades de acuerdo a la temperatura. Lo que hacemos, como usualmente hemos hecho, es determinar una temperatura promedio. En este caso, entre las dos superficies, 355 y 305, es decir, vamos a tener un promedio de 330 Kelvin, que es igual a 57 grados Celsius. Con esa temperatura determinamos la conductividad térmica, la viscosidad cinemática, el número de Prandtl y determinamos el coeficiente de expansión volumétrica dividiendo 1 en la temperatura promedio. Esto porque estamos trabajando con un gas ideal. Recordemos que en gases ideales como el aire podemos hacer esto, podemos usar esta aproximación para determinar el coeficiente beta. Entonces ahí ya lo tenemos, con eso podemos determinar el número de Rayleigh. Vamos a hacerlo. Entonces recordemos que la ecuación de este número es la aceleración de la gravedad por el coeficiente de expansión volumétrico por la diferencia de las temperaturas. En este caso
de la parte superior y de la parte inferior por la longitud característica al cubo, que será la separación entre las placas. Todo esto sobre la viscosidad cinemática y por el número de Prandtl. Es cuestión de reemplazar simplemente 9.81 acá. Aquí tenemos el coeficiente de expansión volumétrica 3.03 por 10 a la menos 3. Las dos temperaturas 355 y 305. La longitud característica, que será la separación entre las placas, 3 centímetros, es decir 0,03 metros, para que nos queden unidades consistentes. El número de Prandtl también lo determinamos de las tablas, y la viscosidad cinemática lo traemos también de las tablas. Entonces, reemplazando y realizando esa operación, vamos a obtener que nuestro número de Rayleigh es igual a 83.038,24. Este número es muy importante porque nos va a permitir seleccionar las ecuaciones que usaremos para resolver el resto del ejercicio. Entonces, vamos a borrar un poco por acá y continuaremos con la siguiente parte. Ya conocemos el número de Rayleigh, entonces vamos a empezar con el primer caso. Este es cuando tenemos el recinto horizontal, el ángulo θ vale 0. Como tenemos un número de Rayleigh inferior a 10 a la 8, 83.038 podemos utilizar la ecuación que vimos hace un momento para recintos horizontales, que es esta que está acá. El número de Nusselt es igual a 1 más 1.44 por esto que está en este corchete, 1 menos 1708 sobre el número de Rayleigh. Este corchete tiene un signo más. Recordemos que esto significa que si nos llega a dar una cantidad negativa dentro del corchete, vamos a transformarla en 0. Y esto más, de nuevo un corchete con un signo más, el número de Rayleigh a la 1/3 sobre 18 menos 1. Aquí solo es cuestión de reemplazar el número dimensional, lo ponemos aquí, lo ponemos acá, hacemos la operación y con eso obtenemos que el número de Nusselt en el caso horizontal es igual a 3,83. Sabemos que el número de Nusselt se define como HL sobre K, coeficiente de transferencia de calor por convección, o la longitud característica sobre la conductividad térmica. De aquí despejamos el coeficiente H, que será Nusselt por conductividad térmica, sobre la longitud característica, que recordemos que es la separación entre las dos placas. Es cuestión solo de reemplazar nuevamente. Aquí el número Nusselt lo acabamos de determinar, la conductividad térmica la habíamos encontrado en las tablas y la longitud característica 0.03. Con eso vamos a obtener que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 3.56 watt metro cuadrado Kelvin. Ahora vamos a utilizar la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, como lo hemos dicho anteriormente, H por A por delta de T, la que siempre usamos en la convección. Lo que nos piden es la tasa de transferencia de calor por unidad de área, es decir, Q punto sobre A, eso es con minúscula punto lo que nos están preguntando, así que aquí dividimos nuevamente en el área, esto se va y nos queda simplemente H por delta de T, es decir, 3.56 por 355 menos 305, que son las dos temperaturas, y con eso obtenemos nuestra respuesta, que es 178 watt sobre metro al cuadrado, y así terminamos la primera parte de nuestro ejercicio. Ahora vamos con la parte B. En la parte B, el ángulo de inclinación es igual a 40 grados. Ya no podemos utilizar la ecuación para recintos horizontales, debemos utilizar la ecuación de recintos, o una de las ecuaciones de recintos inclinados. Vamos a ver cuáles son las características del sistema. Además del ángulo, tenemos que la relación entre H, que es esta longitud, 2, y la separación de las placas, H sobre L, es igual a 66.67. Aquí tenemos 2 metros y 0.03 metros, que es esto de acá.
Es un ángulo que está entre 0 y 70 y además comprobamos que el número de Rayleigh es inferior a 100.000, a 10 a la 5. Como todo eso se cumple, podemos utilizar esta otra ecuación, que es la ecuación que utilizamos en estos casos, la que vimos para este rango del ángulo de inclinación. Entonces será entonces igual a 1 más 1,44 por 1 menos 1708 sobre el número de Rayleigh por coseno de teta. De nuevo vemos aquí el signo más, si da negativo lo volvemos 0, por 1 menos 1708 por seno de 1.8 teta, eso a la 1.6 sobre el Rayleigh por coseno de teta, y finalmente más Rayleigh por coseno teta a la 1/3 sobre 18 menos 1. De nuevo el signo más, muy importante, si llega a dar negativo lo transformamos en 0. Reemplazamos ahí el número de Rayleigh, el ángulo teta, y con eso vamos a obtener el siguiente número de Nusselt. Eso es, tenemos una ecuación bastante larga, les recomiendo que lo hagan por partes para que sea más sencillo si tienen una calculadora sencilla, si no pues pueden utilizar el programa que tengan a la mano para el cálculo. 3.62, el nuevo número de Nusselt. El mismo procedimiento con el número Nusselt, calculamos el coeficiente de transferencia de calor por convección por medio de esta ecuación. Nusselt por la conductividad sobre L, la misma conductividad, el mismo L. Con eso vamos a obtener 3,36 como coeficiente de transferencia de calor por convección, watt metro cuadrado Kelvin. Y con eso vamos nuevamente a la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, que ya sabemos que podemos expresar de esta manera para obtener la tasa de transferencia de calor por unidad de área. Es decir, aquí vamos a tener 3.36 por la diferencia de temperaturas 355 menos 305. Y con ello vamos a obtener un valor de 168.05 watt metro cuadrado Kelvin. Y así terminamos con la segunda parte del ejercicio y con este ejercicio sobre convección natural en recintos cerrados. Y para finalizar vamos a ver el caso de la convección natural cuando tenemos un fluido encerrado entre dos cilindros o entre dos cascarones esféricos. Para ello vamos a iniciar recordando las fórmulas que vimos para la conducción al inicio del curso. Iniciemos con los cilindros. Esta es la ecuación de Fourier, recordemos la ecuación de la conducción. Entonces en el caso de los cilindros, como nuestra área de transferencia de calor es el área superficial del cilindro, 2pi por el radio por la longitud del cilindro, integrando la ecuación y reemplazando el valor del área, llegábamos a esta ecuación para determinar la tasa de transferencia de calor. Q punto es igual a delta de T sobre la resistencia térmica, que es igual al logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior sobre 2pi la longitud del cilindro por la conductividad térmica. Pues vamos a usar esta misma ecuación, vamos a aplicar lo que vimos al inicio de este video, es decir, usar la misma ecuación de la conducción, pero en lugar de la conductividad utilizamos la conductividad térmica efectiva, que recordemos que es K por Nusselt, conductividad térmica por Nusselt. Entonces, reemplazando esta resistencia térmica en la ecuación de la conducción que acabamos de ver, llegamos a esta ecuación para la tasa de transferencia de calor por unidad de longitud. Importante tener en cuenta, por unidad de longitud. Entonces, la cuestión ahora es cómo calculamos la conductividad térmica efectiva. Para ello se han desarrollado algunas ecuaciones. Una que podemos utilizar es esta que vemos aquí en la diapositiva. La conductividad térmica efectiva sobre la conductividad será igual a esta expresión. Aquí vemos el número de Prandtl, vemos el número de Rayleigh y también vemos un factor geométrico, que en el caso de los cilindros es igual a esto que vemos acá, depende del diámetro exterior y del diámetro interior. Es una relación que aplica para cuando el número de Prandtl es menor o igual a 6000 y cuando el producto entre el factor geométrico y el número de Rayleigh está entre 100 y 10 a la 7. Si llega a estar por debajo de 100, lo que vamos a observar
es que el movimiento del fluido es muy pequeño, las corrientes de convección natural serán despreciables y por lo tanto vamos a tener un caso de conducción pura. Es decir, la conductividad térmica efectiva será igual a la conductividad térmica del fluido. Sabemos que la conductividad térmica efectiva no puede ser menor que 1, por lo tanto, si eso pasa, lo que hacemos es tomar de nuevo a la conductividad térmica efectiva como igual a la conductividad. Ahora, en el caso de fluido atrapado entre dos esferas, lo que hacemos de nuevo es recordar la ecuación que utilizamos en la conducción en un cascarón esférico. Aquí tenemos la deducción, ya que el área superficial de la esfera es 4pi por radio al cuadrado, llegamos a esta expresión para determinar la tasa de transferencia de calor. La tasa de transferencia de calor será entonces la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica, que es la diferencia de los radios, por 4pi por radio 1 por radio 2 y por la conductividad térmica. De nuevo, utilizamos esta ecuación, pero cambiando la conductividad térmica por la conductividad térmica efectiva, que es conductividad térmica por Nusselt. Llegamos a esta ecuación para determinar, ahora sí, la tasa de transferencia de calor. Para determinar la conductividad térmica efectiva podemos utilizar esta ecuación que vemos acá. De nuevo aparece el número de Prandtl, el número de Rayleigh y el factor geométrico para esferas, que será igual a esta otra ecuación. Esta relación aplica si tenemos un número de Prandtl entre 0.7 y 4200 y si nuestra relación del factor geométrico, el número de Rayleigh, está entre 100 y 10.000. De nuevo sabemos que la conductividad térmica efectiva no puede ser menor que 1, por lo tanto si nos da así la vamos a tomar igual a la conductividad térmica. Y bien, eso ha sido todo por el momento. Aquí están las referencias que utilicé para esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Si les gustó, denle like, compartan. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.